Bueno, el tema que vamos a conversar hoy día es demografía. Bueno, dentro de los resultados de aprendizaje que se espera a través de esta clase es que ustedes puedan implementar actividades de vinculación con el medio, demostrando comportamientos éticos, contemplando las necesidades e intereses de la comunidad local y o regional, desde un enfoque de género, derechos humanos, diversidad e inclusión. Profe, Digan. cambio de diapositiva porque Sí. se ve solamente la primera diapositiva. Ah, ya. Déjenme ver cómo lo soluciono. Es el problema que tiene mi computador, no entiendo por qué no proyecta, así que lo voy a tener que descargar y usarlo desde el escritorio. Sí, demografía. Entonces, los procesos que determinan la formación, conservación y desaparición de las enfermedades son la fecundidad, que guarda relación con la capacidad de tener hijos, la mortalidad, es decir, las muertes de una población, y las migraciones tanto desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. Existen fuentes demográficas desde donde nosotros obtenemos información importante para la planificación, por ejemplo, en salud. El censo de población, que es el que actualmente se está aplicando en todo nuestro país, es la principal fuente de información y tiene un carácter institucional porque está a cargo de un ente del Estado, ¿cierto? Que se hace responsable de la aplicación y de la planificación metodológica de este censo de población, de este instrumento de conteo, por así decirlo. Su única finalidad es el conocimiento del estado de la población, el tamaño, por ejemplo, o es decir, número de habitantes en el país, la distribución, es decir, en qué regiones o comunas están viviendo y sus propias características. No tiene otro sentido. Y quizá en los últimos meses, perdón, hemos visto, ¿cierto?, en redes sociales y en los medios de comunicación cómo personas han cuestionado el objetivo del censo, siendo que históricamente el censo ese es el objetivo que tiene, ¿ya? Contar a la población y realizar un perfil de la población, porque esto por supuesto que sirve para el planteamiento, la planificación, la creación de políticas públicas. En general, los censos de población son recuentos individuales, universales y periódicos, ¿ya? Individuales porque se censa a cada persona, a cada individuo que pertenece a un grupo familiar. Universal porque se aplica a toda la población de un país. Y son periódicos porque en el caso de nuestro país tenemos un censo cada 10 años aproximadamente. La información obtenida del censo nos va a indicar la edad, el sexo, el estado civil, lugar de nacimiento y de residencia de las personas, el nivel de estudio, el tipo de actividad a la que se dedica y los tipos de ocupación. Esa es la información más fundamental que nos entrega el censo. Otras fuentes demográficas podemos hablar del movimiento natural de la población, es decir, las estadísticas vitales, ¿ya? Existe una publicación periódica de datos anuales de nacimientos, de las defunciones, las muertes fetales, los matrimonios, las nulidades, matrimonio, divorcios,
procedente de los registros civiles. El registro civil e identificación de nuestro país es el encargado de llevar esta estadística. Y debido a que el registro civil e identificación de nuestro país lleva décadas funcionando, se habla de que uno de las estadísticas más fortalecidas que existen en Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, toda esta información nosotros la obtenemos desde el Servicio de Registro Civil e Identificación. El número de nacimientos anuales, ustedes se imaginarán que es un dato sumamente importante para calcular todos los recursos asociados, por ejemplo, a los partos, a la atención de recién nacidos y posteriormente de niños y niñas. ¿Ya? Entonces tenemos las estadísticas vitales, ya dijimos, obtenidas desde el registro civil, principalmente los nacimientos y defunciones. Por otro lado, también existen las encuestas demográficas, que son encuestas por muestreo, es decir, se define a través de una metodología un muestreo representativo de la población en Chile para así aplicar un instrumento. Por ejemplo, la encuesta nacional de salud, que solamente es aplicada a ciertas personas, se supone que a través de esta metodología de muestreo es que es representativa. ¿Ya? Y así está la encuesta nacional de la juventud, de las personas mayores. Hay varios instrumentos entonces a través de los cuales nosotros podemos obtener información. También están los indicadores demográficos. Vamos a partir por las tasas, que son las frecuencias de eventos demográficos durante un periodo de tiempo, generalmente un año, del conjunto de la población. Hablamos de toda la población cuando hablamos de tasas brutas o poblaciones susceptibles de ser afectadas por esos eventos, y son tasas específicas. ¿Ya? Ahí vamos a hacer la diferencia. Algunas características demográficas principales, por favor, apréndanse esto de las pirámides porque va a estar incluido en la prueba. Las pirámides poblacionales nos permiten obtener información principalmente de edad y sexo. La pirámide de edades es la representación gráfica de la distribución de la población por sexo y edad. Su silueta ofrece inmediata y detallada información. A esto se refiere silueta, ¿cierto? Entonces acá podemos identificar mujeres y con color azul, hombres. Y vemos que en la pirámide tiene una base ancha, ya probablemente porque tiene una alta natalidad. Y a medida que se va avanzando en los quinquenios, porque está organizado por quinquenios de edad, va disminuyendo la población. Eso nos entrega una pirámide demográfica. Tenemos diferentes tipos de pirámides de acuerdo a las características de cada país, ¿ya? La primera pirámide, que es la triangular, se presenta en una población joven. Su base, que sería esta, es ancha, debido a la existencia de altas tasas de natalidad. Nacen muchos niños. La población desciende rápidamente hacia la cima, como ustedes pueden ver, ¿cierto? En la cima, si nosotros comparamos la cima con la base, o sea, es muy distante o muy diferente la cantidad de población en cada grupo quinquenal, ¿cierto? Este de 0 a 4 y aquí probablemente más de 65, 70 años y disminuye, ¿ya? Reflejando, como decía eso, una esperanza de vida baja y poca población adulta mayor. Es característica de países con bajo desarrollo económico-social y representan un régimen demográfico antiguo. Por ejemplo, algunos países de África subsahariana, en general, países pobres, tienen alta natalidad y y alta mortalidad. O sea, mueren muchas personas. A medida que van avanzando la edad, si ustedes se dan cuenta, va disminuyendo constantemente la población, ¿ya? La pirámide campana, ¿ya? Que es esta, u ojiva. Tiene la forma, ¿cierto?, de una bomba atómica u ojiva. Indica preeminencia de población adulta. Y sí vemos que en el quinquenio la base es más angosta que la siguiente. Entonces podemos observar aquí que el grueso de la población es población adulta.
¿ya? Tiene una base moderada, ¿cierto? Pues se ha iniciado el descenso de la natalidad. Está disminuyendo la natalidad en este tipo de población. La población disminuye lentamente hacia arriba debido a una esperanza de vida alta. Caracteriza a países en vías de desarrollo, Argentina, Chile podríamos decir también, no, todavía no. En algún momento tuvimos este tipo de campana en los años 80 o 90, cuando estábamos en vías de desarrollo. Bueno, todavía estamos en vías de desarrollo, ¿ya? Pero Chile en un momento también tuvo esta pirámide, ¿cierto? Gruesa en la zona central por aumento de la esperanza de vida y también hay un aumento de la población hacia ya la edad más adulta, ¿ya? Y la pirámide de bulbo o urna, ¿cierto? Es propia de una población envejecida. Y si nosotros comparamos estos tres últimos quinquenios con las anteriores pirámides, observamos claramente que hay un aumento de la población de hombres y mujeres en los últimos tres quinquenios representados en esta pirámide de bulbo. Es decir, hay un proceso de envejecimiento de la población. Presenta una base estrecha debido a una natalidad baja y en descenso, probablemente porque la mujer en estos países se ha incorporado activamente a lo que es la educación superior y al mundo laboral. Y por lo tanto, las parejas han definido disminuir la natalidad, es decir, la cantidad de hijos, o posponer la natalidad. ¿Ya? Y por eso se observa una natalidad baja y en descenso. La población disminuye lentamente hacia la cima, ¿ya? En esta zona, debido a una esperanza de vida muy alta. El porcentaje de personas mayores es alto. Representa países en desarrollo, perdón, países desarrollados. Canadá, por ejemplo, otros países con población envejecida, en general países de alto desarrollo económico. Países europeos, por ejemplo, tienen este tipo de pirámides, ¿cierto? Donde hay aumento de la esperanza de vida y por lo tanto de la calidad de vida en general, generando esto que las personas vivan más. No sé si quedaron claras las pirámides, porque como les dije, van a aparecer en la prueba. En el año 1960 teníamos esta pirámide en Chile, ¿ya? Para la visión desde la pantalla encontramos al lado derecho, perdón, izquierdo, la representación de los varones y en el lado derecho a las mujeres. En esos años teníamos una ancha base, ¿cierto? Que a medida se iba avanzando en los grupos quinquenales iba disminuyendo. Por lo tanto, es una pirámide como tal, ¿ya? Teniendo una base ancha y una cúspide eh, con menor cantidad de población. Pirámide en el año 1980. Y ya podemos observar, ¿cierto?, que hay una reducción, no tan marcada así, pero en un momento aquí, esto tuvo que haber sido la base ancha de la pirámide, pero en los siguientes años comenzaron a nacer menos niños y niñas, y por lo tanto, la base comparada con el resto de la pirámide es más angosta. Observamos también que en la zona central, es decir, de 10 años a 20, hay gran cantidad de población, es decir, gran población adolescente. Y además podemos observar por este otro lado que hay un aumento de las personas mayores. Veamos el porcentaje. Mire, mayores de 80, en el año 1960 había 0,2 hombres y 0,4 mujeres. Ahora hay 0,4 hombres y 0,6 mujeres. Es decir, en los hombres se duplicó y en las mujeres aumentó. ¿Ya? Entonces hay un marcado ensanchamiento, ¿cierto?, de la cima, producto del mejoramiento de la esperanza de vida en el país. La pirámide que encontré para el año 2000 fue esta, en donde se representa a hombres por el color violeta y mujeres por el color naranjo. Nuevamente observamos que la base
vuelve a ser más angosta y el grueso de la población probablemente está viviendo entre adolescentes, niños y personas adultas. Y también hay un aumento de la población de personas mayores, imagínense. De 65 más ya observamos que la pirámide se está ensanchando, es decir, hay un aumento de la población mayor producto de todos estos cambios en la calidad de vida y mejor esperanza de vida, aumento de la esperanza de vida. 2016, aquí podemos decir que se parece mucho a una ojiva, ¿cierto? La pirámide, donde continúa disminuyendo su anchura, la tasa de natalidad, o sea, hay una disminución sostenida, imagínense, del porcentaje de población de acuerdo a la edad. Y nuevamente observamos que la población de adultos es la que compone gran parte de la pirámide. Y además aparecen otros grupos quinquenales. Delante hablábamos de 80 nomás, ¿ya? Pero ha ido en aumento la población de esta edad que se han tenido que agregar más grupos quinquenales, inclusive las personas mayores de 100, ¿ya? Eso nuevamente por una mejora en las condiciones de vida que se ven reflejadas en un aumento de la esperanza de vida. Con respecto al crecimiento poblacional y fenómenos demográficos, hablamos de crecimiento natural o saldo vegetativo cuando hacemos la diferencia entre las defunciones, es decir, las muertes en un periodo determinado, y los nacimientos. Y recuerden que las defunciones y los nacimientos, ¿desde dónde nosotros obtenemos esa información? Del registro civil. Justamente, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vayan a calcular algún indicador que va a hacer relación entre defunciones y nacimiento, recuerden que esa información la obtenemos del registro civil. También existe un crecimiento o saldo migratorio, que es la diferencia entre las personas que salen de una población y las que entran. Una diferencia, yo hablo de una resta, ¿ya? Una diferencia entre los que salen y los que entran, y ahí podemos calcular el crecimiento o saldo migratorio. Les dije anteriormente que hay fenómenos demográficos que influyen en las características de una población o el comportamiento de una población desde el punto de vista demográfico, que es la fecundidad, y nosotros hablamos de fecundidad en aquella población específica con la capacidad de reproducir, es decir, en mujeres entre 15 a 49 años de edad. Mortalidad es aquel evento que genera muerte a una persona, y la migración es el movimiento de poblaciones desde una comunidad o población interna hacia afuera o desde afuera hacia adentro. Bueno, la natalidad es la frecuencia de nacimiento ocurrido en una población total y generalmente nuestro país tiene un promedio de 250.000 nacimientos anuales. La fecundidad era lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Nacimientos que tienen lugar dentro del subconjunto de la población en edad de procrear, que son mujeres entre 15 a 49 años de edad. Y que sí la tasa de fecundidad, o sea, ha bajado a tal punto que nuestra tasa de natalidad actual, año 2023-2024, es de como 1,3 hijos por cada familia, es decir, cada vez ha ido bajando más, por lo que yo les mencionaba, ¿cierto? La incorporación de la mujer a la educación superior y a la fuerza de trabajo en general. Eso ha producido entonces que las parejas definan disminuir el número de hijos o simplemente no tener hijos. Cada vez se observa más mujeres y parejas que han definido no tener hijos. La mortalidad, es decir, la muerte es un suceso inevitable, es decir, todo el ser humano se ve expuesto a el fallecimiento. Permite construcción de tablas de mortalidad que conducen al cálculo de la esperanza de vida al nacer.
El estudio de la mortalidad revela detalles del nivel de vida y la salud de una población porque se pueden identificar causas de muerte, por ejemplo, por enfermedades, y saber entonces cuáles son los agentes etiológicos de esas enfermedades. Ahora, para comprender de mejor forma la mortalidad, es necesario profundizar en las causas de muerte de sus habitantes, ¿ya? Es decir, tenemos que identificar las diferentes causas de fallecimientos en la población, ya sean estas producidas por enfermedades, traumatismo, por ejemplo, por los accidentes o lesiones que las provocan. No sé, ahí. Con respecto a las migraciones, tal como ya se los mencioné, son desplazamientos que implican un traslado de la residencia habitual y del espacio de vida de las personas. Y hablamos de dos conceptos, la inmigración, que son ingresos a una población, y la emigración son egresos, salidas de una población. Esta es la primera parte con respecto a demografía, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño break de 15 minutitos para yo tomar un poco de agua porque estuve una hora, no, media hora hablando, entonces para cuidar mis cuerdas vocales. Y después de esta presentación, entonces son las 3:05, a las 3:20 nos juntamos e iniciamos la siguiente presentación, ¿ya? Eso. No sé si tienen preguntas o dudas sobre esta primera parte que habla sobre la demografía, ¿no? No, profe. Ya, súper. Yo terminando la clase, entonces les voy a subir los PPT y la grabación de la clase, ¿ya? Entonces 15 minutitos y regresamos. Ya. Resultado de aprendizaje, el mismo que el anterior, ¿cierto? Todos estos elementos les permiten a ustedes generar esta actividad de vinculación con el medio. Ya, los indicadores de salud son un cálculo matemático que, como dice ahí, es el procedimiento de aplicar una escala estándar a una variable o a un conjunto de valores o datos, lo cual permite comparar entre grupos de población en un momento determinado, ya sea comunas, regiones, países o continentes. Es importante la identificación de los y la confección de los indicadores en salud porque así podemos nosotros comparar las acciones que estamos realizando en salud y observando sus resultados. Y también permite comparar entonces resultados de salud entre, como dice ahí, comunas de un mismo país en nuestras regiones, ¿cierto? Por eso sabemos que generalmente en el periodo de invierno la región metropolitana es la que tiene la mayor cantidad de enfermedades respiratorias. Esto producto de, primero, que vive gran población en la región metropolitana y por otro lado el tema de el clima y la contaminación ambiental influyen entonces, y de esa manera entonces nosotros podemos comparar comunes y decir que ciertas acciones han funcionado frente a determinados problemas de salud. Ahora, un indicador de salud puede ser un número absoluto, es decir, el número de eventos que ocurre en una situación, por ejemplo, el número de influencias en el primer semestre del año 2024, un número absoluto. O un cálculo complejo, como por ejemplo la esperanza de vida al nacer, que requiere varias variables para hacer esta estimación. La tasa de fecundidad, ya vimos el tema de la fecundidad, ¿cierto? La calificación de la calidad de vida, la calificación de capacidad funcional, calificación de síntomas depresivos, valoración del puntaje Apgar y entre otras. Por lo tanto, en resumen, podemos tener números absolutos, es decir, número de contagios de tal enfermedad, o cálculos complejos que nos van a entregar proporciones, razones, odds o porcentajes. Ahora, los indicadores en salud según su medición. Existe una distinción entre los indicadores de salud que se basan en mediciones absolutas, números absolutos, y aquellos que se basan en mediciones relativas. Estos dos, entonces, eh, indicadores vamos a tener, los que miden de forma absoluta y los que miden de forma relativa. La mayoría de los indicadores basados en mediciones relativas están compuestos por un numerador y un denominador, que por lo general, como dice, por lo general se refieren al mismo periodo y al mismo lugar. Entonces, siempre un indicador
va a tener de los indicadores relativos un numerador, un denominador, y además debe estar identificado el periodo, por ejemplo, enero de 2024, en Chile o en tal región. ¿Ya? Entonces tenemos que identificar estos elementos dentro de un indicador para que nos pueda entregar un resultado factible de analizar y de comparar. Las mediciones más frecuentes son el conteo, que es contar los eventos, ¿cierto? Una medición absoluta. Y las razones, las proporciones, las tasas y los llamados odds, que son mediciones relativas. Si aparece alguna duda, me interrumpen, porque también va a servir dentro de la grabación que vamos aclarando dudas inmediatamente. Bueno, el primer indicador que yo les mencionaba, ¿cierto? El conteo o números absolutos. Un conteo es el número de veces que ocurren los eventos que se están estudiando dentro de un periodo y un lugar determinado. Siempre recordar, identificar qué periodo de tiempo es y en qué lugar geográfico estamos midiendo. Comuna, en un hospital también. Recuerden que los hospitales tienen sus propias estadísticas de egreso o de altas hospitalarias, donde nosotros podemos decir que en tal periodo X cantidad de personas se operaron de colecistectomía, por ejemplo. ¿Ya? Esos son valores absolutos. Describe la magnitud del problema y se denomina frecuencia absoluta, es decir, no sé, en el año 2023 tuvimos 700 casos de cáncer de cuello de útero. Esa es una medida absoluta. Indica el impacto de una enfermedad en términos numéricos exactos. Es la información básica para el cálculo de indicadores y los análisis de las condiciones de salud, así como la planificación y el manejo de los servicios de salud. Porque si yo sé que en un año tuve eh, X cantidad de eventos de una enfermedad, yo puedo planificar para el siguiente año el mismo número de eventos, ¿cierto? Puedo calcular el recurso humano que necesito para dar respuesta a ese evento en salud y, por ejemplo, la cantidad de fármacos que deben estar disponibles para dar respuesta a ese problema de salud. De esa manera, entonces, los números absolutos o este tipo de indicadores nos permite planificar para un siguiente año, que es lo que se realiza realmente todos los años acá en Chile, una planificación de las prestaciones a entregar por el sistema de salud. Otro ejemplo de un indicador absoluto es que el día 6 de julio del año 2022 en Chile se habían confirmado 4.044.611 casos de COVID. Ya un dato de la pandemia en donde ya casi un 25 o un 30% de la población habían cursado la enfermedad. Por ejemplo, si se diagnostica tuberculosis a 250 personas de una comunidad, esta información es sumamente fundamental para definir la cantidad de medicamentos para el tratamiento, porque si yo tuve una tasa de diagnóstico de 250 personas en el año 2023, yo hago una proyección para el siguiente año, puedo aumentar ese número según definiciones internacionales o comportamiento de la enfermedad, y así calcular el recurso humano que necesito para atender a estas personas con este diagnóstico y el tratamiento que debe estar disponible en los centros de salud. Actualmente la tuberculosis se maneja en atención primaria, por lo tanto es la atención primaria quien debe planificar estas 250 atenciones asociadas a recursos humanos y también farmacológico. Ahora, la frecuencia absoluta es sumamente relevante para la vigilancia de los eventos de salud y las variaciones de los eventos que están en observación, especialmente en situaciones donde el número de casos es bajo. Hay enfermedades o síndromes que son muy extraños, ¿cierto? Y que el número de casos es muy bajo, por lo tanto el número absoluto a mí me permite hacer una planificación exacta de lo que yo les mencionaba. Horas de médico, por ejemplo, horas de enfermero y la cantidad de fármacos que se necesita. Un análisis de la frecuencia absoluta, que es contar, debe incluir un análisis de las frecuencias relativas, asociar lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Recuerden que los indicadores relativos tienen un numerador y un denominador. Por ejemplo, la enfermedad en fase de erradicación como el sarampión y la rabia, o notificación de casos
casos autóctonos e importados. Bueno, en nuestro país hubo un periodo en donde la aplicación de la vacuna del sarampión era a toda la población, hubo un periodo que se dejó de aplicar y por lo tanto en los últimos años hemos tenido brotes de enfermedades de sarampión y de la rabia, enfermedades que habían sido de alguna manera erradicadas de nuestro país. Pero, obviamente, una persona que viaja al extranjero donde hay un sistema de vacunación diferente al de nosotros y que se haya contagiado de sarampión e ingresa en nuestro país, ahí nosotros hablamos de un caso importado de una enfermedad. Y casos autóctonos son los casos que se generan en la población, sin tener esta variable que es aquellas personas que viajan y que importan, ¿cierto? Estas enfermedades, las traen a nuestro país. El monitoreo del número absoluto de eventos de salud también puede impulsar la formulación de hipótesis relativas a los cambios en los patrones de enfermedad y a la mortalidad asociada. Es decir, si en un periodo yo tuve 1000 casos de una enfermedad, pero en el siguiente periodo tengo 500, algo se hizo entre un año o un periodo y otro que disminuyó la cantidad de casos de esa enfermedad. Por lo tanto, podemos suponer que tal acción ayudó entonces a disminuir la morbilidad y la mortalidad asociada. Por ejemplo, uso de mascarilla. Existen estudios, ¿cierto?, de la eficacia de la mascarilla y eso ha permitido entonces generar estos números absolutos. Los números absolutos, entonces nosotros los podemos utilizar para hacer inferencias o como dice ahí, hipótesis relativa a los cambios en los patrones de la enfermedad. Alguna acción, por ejemplo, la introducción de la vacuna en el recién nacido contra el virus sincicial ha bajado en un 85% los casos de hospitalizaciones por esta causa entre el año 2023 y 2024. Yo el otro día leí un reportaje respecto a eso y es impresionante cómo la vacuna ha demostrado ser efectiva en la población de mayor riesgo, que son los niños y niñas menores de 5 años, sobre todo los de menores de un año. Por lo tanto, lo más probable es que cuando se analicen las tasas de morbilidad y mortalidad causadas por el virus sincicial, este año 2024 van a estar muy bajos comparado con las del año pasado. Ahora, el número de casos endémicos, los casos endémicos son enfermedades que solamente se presentan en ciertas regiones de una nación o en un país. Por ejemplo, el virus ANTA son casos endémicos que se presentan específicamente en la región del sur de nuestro país y asociado a un vector, ¿cierto? A este ratón de cola larga, transmite la enfermedad. Bueno, ahí aparece el ejemplo del sarampión, lo que yo les denominaba, ¿cierto? Lo que yo les explicaba un poco. ¿Ya? Ahora, cuando hay reincorporaciones de enfermedad, lo típico que hace el Ministerio de Salud y todo el aparataje sanitario es la vacunación de aquellas personas que no han sido vacunadas. Y por eso entonces hubo un llamado hace como 5 o 6 años a todas personas que no habían sido vacunadas por rubiola, se vacunan, porque hubieron brotes acá en Chile con respecto a esa enfermedad. Por lo tanto, todas las decisiones o gran parte de las decisiones en salud son tomadas a través de los indicadores absolutos en salud. Ahí. Pero igual si nosotros analizamos, bueno, más adelante va a aparecer, me iba a adelantar, pero aquí hay otro ejemplo relacionado a los números absolutos que permitió hacer una inferencia del comportamiento de la enfermedad. Por ejemplo, el número de casos de microcefalia en Brasil, en Recife, específicamente en Pernambuco, Brasil en el año 2015, comparado con el mismo indicador en un periodo anterior equivalente, fue el indicador que hizo sospechar que en esta epidemia de la infección por el virus Zika podía haber transmisión congénita con consecuencia importante para los recién nacidos. ¿Por qué? Porque de un año a otro hubo un aumento importante de malformación, es decir, de la microcefalia. La microcefalia es una patología que afecta al desarrollo cerebral de los fetos y por lo tanto nacen con una cabeza con un volumen menor a lo esperado, ¿ya? Y se identificó que el virus Zika estaba presente entonces en la mayoría de estos casos y ahí se pudo entonces hacer una planificación o una inducción también de que era transmitido vía congénita.
Otro caso, el número de casos de chikungunya, que es una enfermedad transmitida por un mosquito y que genera fiebre, dolores musculares, dolores articulares también, debe orientar a los equipos de salud a organizar la red de atención para que incluyan servicios de atención, en este caso fisioterapéutica, por lo que produce en las regiones articulares o kinesiológicas que permitan atender a los usuarios con la artritis asociada a esta enfermedad. Entonces, si yo sé que tuve 500 casos, yo puedo planificar entonces la disposición, en este caso, de los prestadores de salud para dar respuesta a este problema de salud. Y otro ejemplo también es el número de adolescentes menores de 15 años gestando o embarazadas. Es importante para detectar y monitorear, por ejemplo, los casos de abuso sexual contra menores en nuestro país, porque en nuestro país les recuerdo que aquella persona menor de 14 años que tiene actividad sexual es algo contra la ley, porque por ley los menores de 14 años no pueden tener actividad sexual. Entonces, claro, si nosotros vemos una disminución, un aumento, una modificación en la curva de gestación en mujeres menores de 15 años, nosotros podemos así detectar entonces los casos de abuso sexual, ¿cierto? Todavía es así, de hecho, cualquier caso de una adolescente menor de 14 años que esté gestando se investiga y se denuncia a la fiscalía. Ya, aquí entonces incorporamos nuevos indicadores a través de estos procedimientos, las razones, proporciones, tasas y odds. Ahora, como dice ahí, sin embargo, para efectos de comparaciones en el tiempo o el espacio, en especial cuando existe un cambio importante del tamaño de la población de referencia, las mediciones absolutas tendrán una validez limitada. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos con respecto a las limitaciones que tienen los indicadores absolutos. Por ejemplo, si se pretende comparar el número de fallecidos por accidente de tránsito entre Sao Paulo, que es una ciudad importante de Brasil, y Quito, Ecuador, también una ciudad importante de Quito, nosotros tenemos que primeramente identificar la cantidad de población expuesta a accidentes de tránsito, que en realidad es toda la población. Son 11,4 millones de habitantes en Sao Paulo y 1,8 millones de habitantes en Quito. Entonces tenemos una gran diferencia de población para hacer este tipo de comparación. ¿Ya? Entonces, estas ciudades tienen condiciones similares de vialidad, de leyes de tránsito y educación vial, también imprudencia y consumo de alcohol. El único problema de la tasa absoluta es que es, es complejo comparar una población de 11,4 millones por una población de 1,8 millones. Eso es el objetivo que les quería decir. Cuando queremos comparar poblaciones, países, por ejemplo, naciones, tenemos que considerar estas diferencias. Otro ejemplo, si nosotros queremos comparar número absoluto, por ejemplo, en la pandemia COVID, en el mes de julio de 2019, en Chile ya se habían confirmado más de 4 millones, en Brasil 32 millones. Entonces no podemos comparar el número de casos diagnosticados porque en Chile en ese año, o sea, se estimaba que la población era de 19 millones y en Brasil 212 millones. Por lo tanto, si queremos comparar números absolutos en este caso, no conviene utilizar el indicador absoluto, porque no podemos comparar 4 millones a 32 considerando las poblaciones diferentes que tiene cada nación. Partimos entonces por la razón. En matemática es la relación que existe entre dos números. Se calcula dividiendo dos cantidades, sean o no de la misma naturaleza. Población con población, por ejemplo. Ahí vamos a ver otros ejemplos de relaciones entre em, números de diferente naturaleza. Existen varios tipos de razones, cada una con sus propias características. Por ejemplo, las proporciones, las tasas y los odds. Las proporciones. Primero es cuando el numerador es un subconjunto del denominador. ¿Ya? Entonces, las proporciones, el numerador, recordar, es un subconjunto del denominador, una parte del denominador. Y generalmente las proporciones suelen expresarse en porcentaje.
Denota la frecuencia relativa observada de un evento y estima una probabilidad. Por ejemplo, varones en el curso de salud pública. En el curso actual que tenemos de salud pública son 51 estudiantes. 20 son varones y 31 son mujeres. Si queremos hacer una relación entre la cantidad de hombres y el número total del curso, lo realizamos de la siguiente manera. 20 hombres divididos 51, ¿cierto? Estos 20 hombres son partes, son un subconjunto del total del curso. Esto nos da 0,39, lo multiplicamos por 100. Podemos afirmar que el 39% de los y las estudiantes del curso de salud pública del primer semestre del año 2024 son hombres. ¿Ya? Entonces esta es una proporción. Otro ejemplo. Se observa en una población X, ya la comuna de Valparaíso, que el 10% de esta tiene hipertensión, que es en realidad la prevalencia de hipertensión en nuestro país. Si se escoge una persona al azar de esta población, podemos decir que la probabilidad de que la persona tenga hipertensión es de un 10%, porque esa es la estimación que se tiene de hipertensión en la población total. Asimismo, otro ejemplo. Si se observa de manera sistemática a niños desde el nacimiento hasta los 10 años de edad en una población de referencia y se determina que el 3% de ellos desarrolló algún tipo de alergia, entonces si tomamos un niño o una niña de esa población nacido vivo, vamos a decir que la probabilidad de que ese niño o niña desarrolle algún tipo de alergia antes de los 10 años es del 3%. ¿Ya? Ahora, estos ejemplos que yo le he dado de la hipertensión y de las alergias, eh, son estimaciones de probabilidades. La probabilidad de que una persona esté enferma es tal, ¿ya? Eso lo entregan las proporciones. Tasas y odds. La tasa es el número, bueno, ahí está escrito 2 veces el número, es el número absoluto de veces que ocurre el evento de interés en un periodo específico. El denominador es la población de referencia o la población que estamos estudiando en el mismo tiempo. Odds, que es otra forma de medir, el numerador es la proporción del evento de interés y el denominador es la proporción del no evento. El numerador y el denominador son, por lo tanto, proporciones complementarias. Y lo vamos a revisar con un ejemplo también. Ahora, en resumen, es costumbre llamar razón a los indicadores basados en medidas relativas que no cuadran, desde el punto de vista conceptual, con las proporciones odds y tasas. No son números absolutos. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Que en realidad es un indicador que se utiliza sobre todo en la época de invierno, ¿cierto? Cuando se evalúa la disponibilidad de camas hospitalarias, ¿ya? Se utiliza la denominación razón cuando el numerador y el denominador son eventos de naturaleza distinta. Razón, la proporción son de la misma naturaleza. De hecho, el denominador es un subconjunto del denominador. Como es en el caso de la razón de camas hospitalaria, que es el número de camas en hospitales dividido por el total de la población. O la razón de muertes maternas, que son los números de defunciones maternas entre el total de nacidos vivos, entre otras situaciones. Entonces tenemos un ejemplo donde hacemos una relación entre el número de camas y el número de personas. Son de distinta naturaleza, camas versus personas. Lo mismo acá, muertes maternas relacionadas con el total de nacidos vivos. Por ejemplo, en un año específico, una comunidad tenía 20.000 habitantes. La comunidad contaba con 300 camas hospitalarias, de las cuales 250 eran públicas y 50 de establecimientos privados. Anoten estos datos porque los vamos a utilizar. 20.000 habitantes, 250 camas públicas y 50 privadas. Y en total esa población contaba con 300 camas disponibles. La razón del número de camas hospitalarias por población de la comunidad en el año en cuestión se calcula de la siguiente forma. Tenemos 300 camas, ¿cierto? Disponibles, pero tenemos 20.000 habitantes. Hacemos esa relación y nos da 0,015 camas por habitante.
Para pasar este porcentaje lo multiplicamos por 100 y entonces tenemos 1,5 camas por cada 100 habitantes, ya porque lo multiplicamos por 100. Que es un dato más fácil de interpretar, más fácil decir, tenemos 1,5 camas por 100 habitantes que decir 0,015 camas por 20.000 habitantes. Y aquí entonces apréndanse este cuadro porque va en la prueba, ¿ya? Entonces vamos a calcular primero una razón, una proporción y un odds. Recuerden que la razón son el numerador y el denominador de la misma naturaleza. Perdón, no de la misma naturaleza, en este caso, la razón, ¿ya? Estamos comparando camas versus personas, y ahí dijimos que había 1,5 camas por 100 habitantes. Ahora, queremos saber la proporción de camas hospitalarias públicas. Tenemos 250 camas públicas versus 300 camas disponibles, por lo tanto tenemos 83,3% de camas públicas. Sin embargo, el odds de camas hospitalarias públicas frente a las privadas, aquí estamos asociando el evento por el no evento. Y en este caso el evento es el número de camas públicas versus el número de camas privadas. Y el cálculo es así. 250 camas públicas dividido el número total de camas disponibles, perdón. 50 camas privadas dividido por el total de camas disponibles. Por lo tanto, ese valor nos da que hay 5 camas hospitalarias públicas por una privada. En general, o en la vida real, es así. Siempre el mayor número de camas está disponible en el área pública de salud. Otro ejemplo. Aquí yo me equivoqué porque son 51 estudiantes, ¿ya? En el curso de 51 estudiantes presentó 20 casos de gripe durante el primer semestre año 2019. De los casos, 12 fueron hombres y 8 fueron mujeres. El objetivo del estudio es identificar a los hombres enfermos del curso. ¿Ya? Entonces vamos, parece que está desarrollada esta tabla, sí. Nosotros queremos saber la razón de enfermos varones sobre el curso total. Por lo tanto, 12 hombres estuvieron enfermos sobre el curso total, que son 56. Por lo tanto, 0,2 por 100, que nos da este valor, ya nos da 21 enfermos por cada 100 personas, porque lo estamos multiplicando por 100, ¿ya? O sea, 21 personas son 21 hombres enfermos por cada 100. Ahora, la proporción de estudiantes varones enfermos del curso. Tenemos 12 hombres, si nos vamos hacia atrás para entender, ¿cierto? Del total de casos de gripe, que son 20, porque son 12 hombres y 8 mujeres, y por eso nos da este valor de 20. 20 es el total de personas enfermas en el primer semestre de 2019. Pero nosotros queremos saber la proporción de hombres, entonces colocamos 12 hombres sobre el total de enfermos, que nos da que un 60% de los hombres, o sea, un 60% de los enfermos fueron hombres. Por lo tanto, podemos decir que esta enfermedad, que es la gripe, afecta en un porcentaje mayor a los hombres. Y a la vez nosotros queremos hacer una asociación entre los estudiantes enfermos sobre los sanos, ¿ya? Tenemos 12 hombres enfermos sobre 20 personas enfermas, nos da 0,6. Y tenemos 8 mujeres enfermas sobre 20, que es el total de enfermos, nos da 0,4, y por lo tanto eso nos da un valor de 1,5. Y la interpretación de esto, bueno, en general cuando hablamos de personas no podemos hablar de 1,5, o también se puede expresar, pero no es lo real porque no podemos dividir a las personas, por lo tanto lo transformamos en 2. Por lo tanto, por cada 2 hombres enfermos, que es la aproximación del 1,5, hay una mujer enferma. ¿Se entiende? Porque como les dije, esta pregunta va en la prueba.
Ahora, otro elemento a calcular es la base multiplicativa de una población. Y en base a esto se calculan los indicadores de morbilidad y mortalidad, porque es necesario para amplificar los valores y tener una mejor interpretación. Bueno, aquí está la fórmula. X es el numerador, la Y es el denominador, X es la amplificación, ya con una base numérica de 10, y N, que es este, asume los valores de 2, 3, 4 o 5. Vamos a ver ejemplos. Dice ahí, las tasas de mortalidad por grandes grupos de causas de muerte se multiplican por 10 elevado a 4. Siempre es así, ¿ya? Siempre se va a calcular por una población de 10.000 cuando vamos a hablar de mortalidad por grandes causas. Por ejemplo, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neoplásicas, ¿ya? Ya que es más fácil, como dice aquí, comprender la magnitud de la tasa de mortalidad por enfermedades del aparato respiratorio, expresada como 6 muertes por 10.000 habitantes, que expresarla como 0,0006 muertes por un habitante. Y por eso amplificamos por 10. Esta es una norma internacional. Todos los países calculan las tasas de mortalidad por grandes grupos por 10 elevado a 4, es decir, una población de 10.000. La mortalidad proporcional por grandes grupos de causa de muerte se expresa como 10 elevado a 2. Y este 10 elevado a 2 habla de 100 de funciones. Por otro lado, la tasa de mortalidad infantil se expresa como 10 elevado a 3, es decir, X cantidad de niños fallecidos antes de cumplir el año versus 1.000 nacidos vivos. Y aquí tenemos una tabla que nos indica el número absoluto de defunciones, mortalidad proporcional y tasa de mortalidad por grandes grupos de causas básicas de muerte en la región de las Américas al año 2010. No se pretende que ustedes aprendan estos datos, solamente entender desde dónde se obtienen. Por ejemplo, aquí están las clasificaciones según el Manual Internacional de Clasificación de Diagnóstico, el CIE-10, ¿ya? Las enfermedades cardiovasculares son todas sumadas, ¿cierto? Y tenemos un número absoluto de 1.640.172 por la cantidad de enfermos, por todos los grupos de causa, que son 5.589.507. Si nosotros tomamos este valor, lo dividimos por este, que es el total de enfermedades, ¿cierto? Y lo multiplicamos por 100, nos da 29.3% de la población falleció por causas cardiovasculares. Es decir, un tercio de la población está falleciendo por causas cardiovasculares. Y gracias a este cálculo, entonces, sabemos la planificación que realiza el Ministerio de Salud para afrontar estas enfermedades. Y por otro lado, tenemos las tasas de mortalidad. Esta es la tasa de mortalidad proporcional. Esta es la tasa de mortalidad y se calcula en base a una población de 10.000. Entonces, si nosotros queremos, estos datos son de Chile, si nosotros queremos calcular y comparar con otro país nuestras tasas de mortalidad, lo tenemos que hacer en base a estos valores. Entonces, tomamos el 1.640.172, lo dividimos por el total de habitantes de América por 10.000 y nos da que la tasa de enfermedades cardiovasculares en Chile versus la comparación de América es un 17,37 por 10.000 habitantes. ¿Ya? Y las enfermedades menos frecuentes que ustedes aparecen acá abajo, que ustedes pueden observar, son las enfermedades del ojo y de los anexos de los ojos, que ni siquiera alcanza al 0%. Ya, los indicadores basados en incidentes. Este otro indicador que es sumamente importante y que va a estar evaluado dentro de la prueba para que lo consideren. Evento o caso nuevo de una enfermedad, que puede ser una muerte o cualquier otra situación de salud que ocurre en un tiempo determinado. Las mediciones relativas que pueden calcularse con base en eventos e incidentes en salud pública son la incidencia acumulada o proporción de incidencia, que también se denomina tasa de incidencia, junto con la tasa de incidencia o densidad de incidencia.
complejo aquí los conceptos, pero después cuando ustedes lo revisen se van a dar cuenta que estos conceptos son el mismo y esta otra tasa que vamos a revisar también. La tasa de incidencia es la probabilidad de que una persona perteneciente a la población en riesgo se vea afectado por la enfermedad de interés en un periodo específico. Por ejemplo, cáncer de cuello de útero en la mujer, se ha identificado en la población de riesgo mujeres entre 25 a 64 años de edad, ¿cierto? Entonces, tomamos una persona de este grupo de mujeres entre 25 y 64 y podemos decir entonces la probabilidad de que se vea afectada por esta enfermedad. Esta tasa permite calcular la probabilidad de que haya un cambio de estado, por ejemplo, de no tener la enfermedad a tenerla, o de estar vivo a estar muerto, sin un evento dado y con un evento adverso, entre otros. Siempre en un intervalo determinado, trimestre, semestre o año. En términos epidemiológicos, esto se denomina riesgo. El riesgo es entonces la probabilidad de cambio de estado, de estar sano o enfermo, de estar vivo a muerte, o algún efecto adverso en una población de interés en un intervalo de tiempo dado. Eso es la tasa de incidencia. La incidencia entonces es el número de casos nuevos ocurridos en un lugar, comuna, región, país, en un periodo dado. Y eso se divide por el total de personas de la población base en riesgo de contraer la enfermedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la incidencia de gripe, continuando el mismo ejemplo, tenemos 20 casos en el primer semestre del año 2024 del curso de Salud Pública, que es 51 el número total de estudiantes del curso, y como ya dijimos, vamos a calcular una tasa de incidencia, por lo tanto, 10 elevado a 2, es decir, un porcentaje. Y podemos decir que la probabilidad de enfermar de gripe en este curso es del casi el 40%. Si nosotros tomamos un individuo sano, la probabilidad de enfermar es un 40%. Por lo tanto, es un indicador con un resultado alto. Y por lo tanto, las medidas a tomar para evitar el contagio o la transmisión del virus de la gripe, entonces, es justamente la vacunación. Otra tasa, la tasa de prevalencia. La tasa de prevalencia se define como el número de casos existentes de una enfermedad u otro evento de salud dividido por el número de personas de una población en un periodo específico. Cada individuo es observado en un momento dado. Por ejemplo, el día 19 de abril de 2019, o el mes de abril de 2019, o primer semestre del año 2019, lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Un momento dado. Lo que se habla de estos son los típicos estudios de prevalencia, ¿cierto? Donde de alguna manera se aplica un instrumento en un tiempo dado y eso nos entrega información y podemos hablar entonces que la tasa de prevalencia, por ejemplo, en Chile de hipertensión es del 10%. Porque cuando se aplicó el instrumento, se identificó que el 10% de las personas son hipertensas. La tasa de prevalencia es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población base sea afectado por el evento de interés en un momento dado. Y la prevalencia entonces, a diferencia de la incidencia, recuerden, la incidencia son los nuevos casos de una enfermedad, la tasa de prevalencia cuenta los casos de la enfermedad en un momento dado. Son tasas diferentes. La tasa de prevalencia se refiere a una probabilidad estática de una condición dada, es decir, de estar enfermo en determinado momento en el tiempo. Sin embargo, no calcula el riesgo de contraer la enfermedad, sino la probabilidad de estar enfermo, no de contraer. El mismo ejemplo, el 10% de una población dada tiene hipertensión. Si se selecciona al azar a un sujeto de esa población que no tenga la enfermedad, por supuesto, se habla de la probabilidad de que esa persona sea hipertensa en un 10%. Pero con estos datos no podemos afirmar cuál es el riesgo de que un individuo llegue a sufrir la hipertensión en esa población, porque hay otras variables que influyen, ¿cierto? La edad, el sexo, el sedentarismo u otros factores de riesgo cardiovascular, como el consumo de tabaco, la obesidad. Sigamos con ejemplos. La tasa de prevalencia, el número de casos existentes en un lugar X y momento en el tiempo, dividido por el número total, número de todas las personas de la población en el mismo lugar y tiempo,
¿Qué datos tenemos? Bueno, aquí un caso del curso de salud pública, ¿ya? En marzo tuvimos 2 casos, en abril 4 casos y en mayo 6. Recuerden que de estos casos hay hombres y mujeres. Entonces, si queremos calcular la tasa de prevalencia de la gripe en marzo, solamente vamos a tomar los casos que están enfermos en marzo, que fueron 2. Por lo tanto, la tasa de prevalencia para el mes de marzo es del 3,9. Es decir, si tomamos un individuo de ese curso al azar, tiene una probabilidad de desarrollar la gripe en casi un 4%. Si queremos saber la tasa de prevalencia de la gripe en abril, que fueron 4 casos, 4 dividido 51, y por lo tanto, ya en abril aumentó la probabilidad de presentar la enfermedad, porque hay más casos, 4 casos más, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad de desarrollar una gripe en ese periodo es de casi un 8%. Ahora, ¿qué relación existe entre la tasa de prevalencia e incidencia? Bueno, nosotros hablamos de la enfermedad, hablamos de una alta prevalencia cuando la incidencia de la enfermedad es elevada o la enfermedad es de larga duración. Por ejemplo, las enfermedades crónicas. Nosotros diagnosticamos una hipertensión, diagnosticamos una diabetes y esta enfermedad se mantiene en el tiempo, no desaparece. No así, por ejemplo, las enfermedades agudas respiratorias que tienen una corta duración. Por ejemplo, una influenza de 7 a 10 días. ¿Ya? Por lo tanto, no es tan adecuado medir prevalencia de la enfermedad, de la influenza, por ejemplo, en un periodo determinado, sino extenderla, por ejemplo, al primer semestre. Cuando tenemos baja prevalencia, eso quiere decir que la incidencia, es decir, los casos nuevos de la enfermedad son bajas, o la enfermedad cura rápido, o la persona avanza rápidamente a la muerte. Por ejemplo, el virus ANTA. El virus ANTA, si nosotros queremos medir prevalencia, tenemos que tomar un periodo grande, quizás un semestre, porque la incidencia, es decir, los nuevos casos de virus ANTA son muy pocos. Ahora, cualquiera sea la incidencia, los casos nuevos de la enfermedad, si el evento es tan agudo que su duración media tiende a cero, la prevalencia también. ¿Ya? Por ejemplo, el mismo ejemplo, las enfermedades respiratorias duran poco, por lo tanto, la prevalencia también va a tender a cero. Ya, les voy a pedir que me den 5 minutitos para poder ir al baño y regresamos. Se voy a pausar la grabación y regreso en 5 minutitos, cuando logre encontrar el Zoom. 5 minutitos. Continuamos, ¿cierto? Viendo la relación entre tasa de prevalencia e incidencia. La incidencia es esencial para analizar la ocurrencia de eventos nuevos en las poblaciones y sus factores asociados. Ya recuerden que la incidencia, nuevos casos de la enfermedad. La prevalencia es esencial para planificar y organizar los servicios y recursos existentes y obtener apoyo adicional cuando sea necesario. Es decir, podemos hacer planificación, ¿cierto? Organizar los servicios, porque ya sabemos que la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que presentan la enfermedad, es tal valor. Por lo general se usa la prevalencia y la incidencia para enfermedades crónicas transmisibles, por ejemplo, la lepra, la tuberculosis, así como para las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes. Se usa la incidencia para enfermedades agudas de corta duración que son curables o terminan con la muerte. Por ejemplo, la rabia humana, el sarampión, el dengue, entre otras, porque su historia natural de la enfermedad es muy corta. Por eso solo se utiliza incidencia, lo que yo les mencionaba. Se prefiere la tasa de incidencia cuando el interés es calcular el riesgo, que es la probabilidad individual de que ocurra el evento nuevo en determinado intervalo y por lo tanto determinar factores de riesgo individuales, es decir, de cada persona. Indicadores de morbilidad, indicadores de enfermedad. Vamos a analizar entonces el número de casos de una enfermedad en particular.
Los indicadores de morbilidad tienen la finalidad de medir la ocurrencia de enfermedades, lesiones y discapacidad en las poblaciones. Estos indicadores pueden expresarse al medir la incidencia o la prevalencia. Para calcular las tasas de morbilidad es necesario recurrir a la observación directa, es decir, obtener los datos, por ejemplo, con encuestas y otras investigaciones, como por ejemplo la Encuesta Nacional de Salud, la notificación de los eventos en los sistemas de vigilancia, por ejemplo, la enfermedad de notificación obligatoria, y notificación de enfermedades en los sistemas ambulatorio, hospitalario, registro específico, entre otros. Todas las acciones que se realizan en los diferentes niveles de atención de salud llevan un registro estadístico, el número de diagnóstico y otros datos asociados, que es lo que nos permite entonces nosotros conocer las características epidemiológicas de nuestra población. Primer ejemplo, la tasa de diagnóstico de VIH. Y siempre escuchamos, ¿cierto?, que este año hubieran X cantidad de nuevos casos de VIH y hay acumulado a la fecha tantos casos de VIH. Y gracias a eso también se pueden hacer estimaciones de la cantidad de personas que viven con el VIH que no han sido diagnosticadas. ¿Cómo se calcula esta tasa? Bueno, el número de egresos hospitalarios por grupos de causas externas, es decir, vamos a calcular por 100.000 habitantes, dividido por el número de total de ingresos hospitalarios por causas externas en un periodo específico. Esta proporción puede desglosarse por sexo, por grupo etario, origen étnico y otras variables de interés que están incluidas en estas estadísticas. Por eso podemos decir entonces que X cantidad de la población en Chile de hombres tiene el diagnóstico y X cantidad o porcentaje de mujeres tiene el diagnóstico de VIH, porque se separan por sexo, inclusive por grupo etario. Y por eso sabemos que la mayor cantidad de nuevos casos de VIH se presenta en el grupo etario entre los 15 a 29 años de edad. Las fuentes de los datos, bueno, los datos del numerador y el denominador de este indicador normalmente provienen de los sistemas de información propios de los hospitales. Cada hospital tiene sus propios registros. Para interpretar este indicador es necesario asegurarse que estén representados tanto los hospitales públicos como los privados. Y aquí en Chile tenemos una falla principalmente con los registros privados, ¿ya? Por eso son solo estimaciones de enfermedades las que podemos hablar. La interpretación. Bueno, este indicador estima el riesgo de desarrollar VIH-Sida en los miembros de una población definida en un periodo específico. El análisis de esta estimación en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales brinda información útil para monitorear la magnitud del indicador, lo que yo les mencionaba. Esto nos permitió entonces saber que el grupo etario de 15 a 29 tiene la mayor probabilidad de presentar la enfermedad. Por ejemplo, puede apoyar los estudios de posibles asociaciones entre la incidencia de esta enfermedad, por una parte, y los comportamientos de riesgo o el alcance de la cobertura y el tratamiento antirretroviral, por la otra. Aquí podemos entonces hablar de el número de casos versus la tasa de detección del VIH, ¿ya? Asociado a esto, comportamientos de riesgo, podemos decir el no uso del preservativo o múltiples parejas sexuales, y también podemos hablar de la cobertura del tratamiento antirretroviral, ¿ya? Hay otras formas de registros, como por ejemplo el GES VIH, que es una plataforma nacional donde se ingresan todos los casos que son derivados a los centros de especialidades, pero no así aquellos del área privada. También podemos estimar la cantidad de personas que acceden al tratamiento preexposición. Otra tasa importante para nuestro país es la tasa de prevalencia de la hipertensión. Nuevamente se calcula con el número de casos existentes de la hipertensión arterial dividido por el número de personas que conforman la población en un momento específico. También esta tasa se puede dividir por sexo, grupo etario, origen étnico y otras variables de interés, lo que nos permite decir entonces que la mayor prevalencia de hipertensión está en las personas mayores. Estas informaciones o los datos los obtenemos de principalmente las encuestas representativas. Yo les mencionaba, ¿cierto?, la encuesta nacional de salud, que a través de una metodología de muestreo escoge a ciertas personas o ciertas poblaciones del país para aplicarle este instrumento y así entonces estimar la prevalencia de hipertensión. Ahora, este indicador estima perdón.
Este indicador estima la prevalencia de la hipertensión en la población. El análisis de esta estimación en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear su magnitud y pronosticar la demanda de servicios de salud relacionados con esta enfermedad. Así como planificar intervenciones preventivas y promocionales. Con el dato de la prevalencia, yo sé que el 10% de la población de Chile es hipertensa. Por lo tanto, yo tengo que planificar en base a ese dato. Tasa de mortalidad. Los datos de mortalidad representan una fuente fundamental de información demográfica. Recuerden que es una estadística vital la mortalidad registrada por el registro civil. Geográfica, porque así podemos identificar de qué está muriendo la población chilena, por ejemplo, en el norte o en la región de Antofagasta, donde sabemos que hay un alto porcentaje de contaminación producto de la extracción minera. Y estos datos se usan para cuantificar los problemas de salud, así como para determinar o monitorear prioridades o metas en salud. ¿Ya? Saber por qué se está muriendo la población y qué acciones desde el punto de vista sanitario podemos realizar para disminuir la mortalidad, sobre todo la mortalidad precoz. Ahora, la mortalidad en un lugar y tiempo determinado se puede medir de distintas maneras. Vimos las cifras absolutas, vimos las proporciones, ¿cierto? Cuando queremos hacer una relación entre cierto grupo de enfermedades y el grupo total de personas enfermas. A diferencia de la morbilidad, la muerte es un evento único, claramente identificable, que refleja la ocurrencia y la gravedad de una enfermedad, que termina finalmente en el fallecimiento de la persona. Se recomienda desglosar los datos sobre mortalidad por características como causa, edad, sexo, lugar de residencia y ocurrencia y origen étnico, entre otras. Y de hecho las estadísticas nacionales así se presentan. La mortalidad es la fuente más antigua y común de datos sobre el estado de salud de la población. El registro de datos sobre mortalidad es obligatorio en todos los países de la región de las Américas que exigen la utilización de certificados de defunción para continuar con la ceremonia, por ejemplo, de fúnebre. La mayor parte de los países utiliza la clasificación internacional de enfermedades, ¿cierto? El CIE, para codificar las causas de muerte, lo que permite hacer comparación entre países en distintos momentos. Esto nos permite entonces saber de qué se muere la población en Estados Unidos, de qué se muere la población en Brasil, y así comparar resultados de los sistemas sanitarios. Otra tasa que es importante y que mide el nivel de desarrollo de un país es la tasa de mortalidad infantil. Es el número de funciones en menores de 1 año de edad, que se multiplica por 1000, recuerden, dividido por el número de nacidos vivos en la población en el año de interés. ¿De dónde obtenemos? Ya dijimos los datos para tanto para el numerador como el denominador se obtienen de las estadísticas vitales que son registradas por el registro civil de nuestro país. Entonces, el registro de todos los fallecidos de nuestro país, independiente de su edad, la hace el registro civil. Y por otro lado, el número de recién nacidos vivos también lo hace el registro civil, porque todos los niños y niñas nacidos en nuestra nación deben ser registrados en el registro civil para obtener su RUN, ¿cierto? Y así acceder, por ejemplo, al sistema de salud. Este indicador estima el riesgo que tienen los bebés nacidos de morir antes de completar 1 año de vida, que es un indicador importantísimo, como les mencionaba. El análisis de esta estimación en el tiempo y en relación con diferentes causas y subgrupos etarios, y así la mortalidad infantil se puede dividir en neonatal, neonatal precoz, neonatal tardío, postneonatal, permite monitorear la magnitud de este indicador y del problema de salud y tener evidencia preliminar de la efectividad de las políticas, los programas y las intervenciones que tienen como objetivo prevenir las disfunciones infantiles. Como por ejemplo, esta nueva estrategia actual, ¿cierto?, de la vacunación contra el virus sincicial. Otra tasa, otro indicador de salud es la razón de mortalidad materna. El método de cálculo son el número de muertes maternas, muertes de mujeres por causas relacionadas a la gestación, el parto y el puerperio, hasta 42 días después del embarazo finalice, por 1000, dividido por el número de nacidos vivos en una población en el año de interés. Y por esa razón,
Tenemos denominador, ¿cierto? El número de muertes maternas. Numerador, número de nacidos vivos, por 1000. ¿De dónde obtenemos estos datos? Bueno, nuevamente del registro civil en nuestro país, porque todos los fallecimientos, las defunciones se registran y por otro lado todos los nacimientos también. Esto permite entonces realizar una vigilancia de mortalidad materna, mientras que los datos del denominador se obtienen de los sistemas nacionales de registro de nacidos vivos y registro de estadísticas vitales, como yo les mencioné. Este indicador entonces estima, aunque de manera indirecta, el riesgo de una mujer de morir por causas relacionadas con el embarazo. Refleja el acceso a los servicios y la calidad de la atención ofrecida a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. De hecho, el fallecimiento de una mujer por causa de la gestación, el parto o el puerperio es un evento centinela que debe ser investigado. Se realizan auditorías para identificar la causa de muerte de una mamá. Es un evento eh, muy negativo para nuestro sistema de salud. Por eso se está en constante evaluación. El análisis de esta estimación a lo largo del tiempo para diferentes subgrupos de causas de muerte y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la magnitud de este indicador. Este tipo de análisis suministra evidencia de la efectividad de las políticas, los programas y las intervenciones que tienen como objetivo prevenir las muertes maternas, que en su gran mayoría son evitables si se dispone de una atención prenatal y postnatal de buena calidad y se emprenden otras mejoras de los servicios de salud. Entonces, las intervenciones actuales que se realizan para este grupo de la población, es decir, las mujeres gestantes, es el ingreso precoz antes de las 14 semanas, el acceso a todas las prestaciones de salud, la derivación oportuna en caso de la identificación de un factor de riesgo o de una patología durante la gestación, y el acceso a todos los beneficios como por ejemplo vacuna, alimentación complementaria, los medicamentos y acceso a exámenes para evaluar el estado de salud. Oh, parece que no. Aquí. La tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 años de edad. ¿Ya? Entonces aquí también nuevamente identificamos una población de riesgo. Método de cálculo: el número de defunciones por infección respiratoria aguda en menores de 5 años de edad por 1000 dividido por el número de menores de 5 años de edad en la población en el año de interés. ¿Dónde obtenemos estos datos? Los datos para el numerador de este indicador normalmente se obtienen de las unidades de estadística de salud, es decir, los hospitales, urgencias, y los sistemas nacionales de registro de datos sobre morbilidad. Datos que están disponibles en el MinSal. Este indicador estima el riesgo de muerte por infección respiratoria aguda en menores de 5 años de edad, refleja la calidad de la atención ofrecida a los menores. El análisis de esta estimación en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la magnitud de este problema. Este indicador proporciona evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas y las intervenciones que tienen como objetivo prevenir la muerte por esta causa, la muerte en los menores de 5 años de edad. También existen indicadores de comportamiento de riesgo, ¿ya? En los últimos decenios, en nuestro país principalmente, los cambios en los patrones demográficos y epidemiológicos de la población de muchos países aumentaron la relevancia relativa de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo. Esto constituye un desafío para la adaptación de la práctica de vigilancia en salud que tradicionalmente se ha ocupado de las enfermedades infecciosas, ¿ya? Por ejemplo, el monitoreo de la mortalidad y la morbilidad debido a las enfermedades crónicas no transmisibles tiene un papel relevante, pero capta en forma tardía las tendencias que reflejan la exposición acumulada en la vida. Porque claro, nosotros aplicamos el instrumento cuando la persona ya está enferma, ¿ya? Por eso la tendencia es tardía. Por ejemplo, el aumento de la mortalidad por cáncer de pulmón solo se observó en los países desarrollados decenios después del incremento epidémico del consumo de tabaco, considerado hasta entonces un hábito inocuo, ¿ya? En este caso, un ejemplo de cómo este indicador, ¿cierto?, de comportamiento de riesgo fue identificado, que era el fumar. Las iniciativas de protección y promoción de la salud, en particular las relacionadas con las SNT, deben centrarse en sus determinantes más distales a fin de formular y monitorear indicadores de los comportamientos de riesgo. Comportamientos de riesgo que ya todos tenemos identificados: consumo de tabaco,
herencia genética de los padres directa, sedentarismo, alimentación no saludable, malnutrición por exceso también. Entonces, al identificarse estos factores, es que el Estado entonces ha creado políticas para justamente disminuir la incidencia de estos factores de riesgo que influyen en el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entre los determinantes de las enfermedades crónicas no transmisibles existe un conjunto de factores de riesgo que están relacionados con modos de vida que son susceptibles de modificación a través de la promoción de la salud, vigilancia y atención primaria de salud, lo que yo les mencionaba, el fomento de la actividad física, las leyes que han restringido el consumo de tabaco, por ejemplo. Como ejemplo de indicadores de factores de riesgo modificables asociados a las principales STNT, se podrían mencionar las tasas de prevalencia del consumo de tabaco, el sedentarismo, la alimentación poco saludable, el consumo excesivo de alcohol, lo que yo les mencionaba anteriormente. Según la OMS, estos 4 comportamientos de riesgo se asocian a los 4 grupos de causa de muerte: enfermedades cardiovasculares, neoplasias, diabetes y enfermedades respiratorias con mayor incidencia en el mundo. Es decir, esta serie de factores que hemos identificado son los que tienen una importancia en el desarrollo de estas enfermedades. Por eso entonces se promueve la actividad física, las leyes más restrictivas, la cesación del consumo de tabaco, la alimentación saludable y el consumo de alcohol limitado. Por ejemplo, la tasa de prevalencia de consumo de tabaco. El método de cálculo es el número de personas adultas de 18 más años de edad, fumadoras, independiente del número, frecuencia o duración del hábito, es decir, la pregunta dice, ¿fuma o no? Dividido por el número de personas adultas de 18 más años de edad que pueden ser residentes o entrevistadas con esta encuesta. Fuente, bueno, los datos para el numerador de este indicador normalmente se obtienen de encuestas de base poblacional, como por ejemplo la Encuesta Nacional de Salud, mediante el uso de muestras representativas. Este indicador es una estimación de una muestra que se puede proyectar al resto de la población en general. Este indicador estima la frecuencia del consumo actual de tabaco de la población adulta, es decir, en mayores de 18 años. El análisis de este indicador en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la magnitud y la distribución del indicador. Este indicador suministra evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas y las intervenciones contra el tabaquismo, es decir, ver si las leyes restrictivas sobre el consumo de tabaco han tenido algún efecto en la población. Ha habido una disminución del consumo de tabaco, pero todavía es alto, mayor al 40%. También puede usarse en los estudios sobre las asociaciones, del tabaco con la incidencia de las enfermedades pulmonares, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, entre otras. La tasa de prevalencia de consumo de exceso de alcohol. El número de personas de 15 o más años de edad con un consumo excesivo de bebida alcohólica referido en los últimos 30 días. Por 100 dividido por el número de personas de 15 o más años de edad. Principalmente a través de la aplicación del examen de medicina preventiva del adulto y a través del instrumento AUDIT, nosotros podemos identificar a esta población. El número se obtiene al multiplicar el número de bebidas consumidas el mismo día que la persona bebe por el número de días en las que bebió, para luego dividir ese producto por el número de días en el periodo de referencia. ¿Ya? La OMS define como un consumo excesivo de bebida alcohólica el consumo de más de 2 tragos diarios para los hombres y más de un trago diario para la mujer. Por eso hay que hacer este cálculo. Si una persona dice, no sé, una noche yo me bebo 6 tragos, entonces vamos a dividir en la semana esos 6 tragos. Y por lo tanto nos va a dar un trago al día. Los datos para el numerador de este indicador normalmente se obtienen por medio de encuestas, es decir, la misma encuesta nacional de salud, a través de muestras representativas. El indicador es una estimación de la muestra, no es un dato específico. Este indicador estima la frecuencia de consumo excesivo de bebida alcohólica en la población de 15 años o más. El análisis de esta estimación en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la magnitud del indicador, cuántas personas se ven afectadas, por ejemplo, el cual proporciona evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas y las intervenciones que tienen como objetivo prevenir el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, principalmente a cargo de SENTA.
Ahora, este indicador puede usarse en estudios que analizan la asociación entre el consumo excesivo de alcohol y la incidencia de enfermedades asociadas al exceso de alcohol. Por ejemplo, la cirrosis alcohólica, la pancreatitis alcohólica, la demencia, polineuropatía y miocarditis, desnutrición, hipertensión arterial, infarto de miocardio o ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, de la boca, la faringe, la laringe, el esófago y el hígado, entre otras enfermedades. En un momento alguien está comentando en el chat. Profe, ¿por qué se debe la diferencia para determinar el alcoholismo en hombres y mujeres? Tiene que ver con características principalmente corporales, porque la evidencia nos demuestra de que a mayor peso hay mayor distribución de el alcohol en el cuerpo, y por lo tanto el efecto es diferente. Y en general las mujeres tienen menos peso. Lo otro también depende mucho de la capacidad catabólica que tenga el organismo de las personas. Generalmente nosotros los hombres catabolizamos más rápido el alcohol, ¿ya? A diferencia de las mujeres, por un tema solamente orgánico y de enzimas. También podemos evaluar indicadores de servicios de salud, ¿ya? Permite medir la calidad en los diferentes ámbitos. Existen indicadores de estructura, de proceso y de resultado, ¿ya? Más abajo dice la definición de los indicadores de estructura. Ahí nosotros vamos a evaluar la calidad de los recursos materiales, por ejemplo, número de hospitales, los equipos disponibles, los recursos financieros disponibles, los recursos humanos, número de profesionales disponibles, por ejemplo, estadísticas típicas que se realizan, la relación entre médicos y la población, y la estructura organizativa, por ejemplo, organización del equipo médico, métodos de control de calidad y métodos de reembolso. Esos son los indicadores de estructura. Tenemos indicadores de proceso que evalúan los procesos más importantes que contribuyen al logro de los resultados, incluidos los procesos de prestar atención en salud, como las actividades para formular un diagnóstico, recomendar un tratamiento y brindar atención. Entonces se puede evaluar el proceso en sí, por ejemplo, el acceso a la atención en salud, si la persona recibió o no la atención en salud, si recibió un diagnóstico oportuno y un acceso a tratamiento. Y por último, los de resultado reflejan el estado de salud de las personas y de la población. Un mayor conocimiento por parte del paciente, cambios en su comportamiento con respecto al autocuidado y la satisfacción del paciente con respecto a la atención recibida. Es decir, el resultado de salud que obtiene la persona posterior de haber ingresado al sistema de salud. ¿Ya? Esos son los de resultado. Un ejemplo que ya les había dado, ¿cierto? La razón de número de camas hospitalarias por habitante, que relaciona el número de camas hospitalarias por 1000, dividido por el número total de habitantes en un año. ¿Desde dónde obtenemos esta información? Los datos para el numerador de este indicador normalmente se obtienen de los institutos nacionales de estadística, los registros de las instituciones de salud y la investigación específica sobre la estructura de los servicios de salud. Ahora, este dato del número de camas, en Chile existe un sistema de gestión de camas en cada hospital y por eso entonces en el periodo de la pandemia se podía obtener fácilmente y diariamente el número de camas disponible porque cada hospital en un sistema nacional de registro ingresaba diariamente la disponibilidad de camas. Este indicador estima la relación entre la oferta, es decir, el número de camas disponibles, y la población residente, que es la población susceptible de enfermar y por lo tanto acceder a una cama hospitalaria. Debe señalarse que en algunos países el conjunto de datos solo incluye las camas del sector público. El análisis de este indicador en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la razón, ¿ya? En nuestro país considera todas las camas disponibles en el sistema público-privado, público y privado. Este indicador proporciona evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas y las acciones que tienen como objetivo expandir la capacidad para los ingresos hospitalarios. Y por eso cuando se inició la vacunación masiva, se empezó a evaluar entonces la disponibilidad de camas y a medida que se avanzaba en el tiempo, había mayor disponibilidad de camas producto de que la población se estaba vacunando.
Puede usarse en estudios sobre la estructura de la atención hospitalaria. En general, las camas hospitalarias se concentran en las zonas urbanas, por supuesto que es donde están la mayoría de los hospitales de mayor complejidad. El monitoreo de este indicador puede poner sobre la mesa de negociaciones de un país la cuestión de buscar una mayor equidad en la distribución geográfica de las camas de hospital en un territorio. Entonces, podemos identificar el número de camas disponibles por comuna y por región. Y eso entonces ha permitido la creación de hospitales de alta complejidad en otras zonas, como por ejemplo el Hospital Biprovincial y el nuevo Hospital de Quillota. Otro dato importante es la proporción de cesáreas. ¿Cómo se calcula el número de nacimientos por cesárea dividido por el número total de nacimientos de la población en el año? La fuente la obtenemos, ¿cierto?, de los sistemas nacionales de información sobre nacimientos, principalmente a través del registro civil, encuestas demográficas y de salud. Este indicador estima la proporción de cesáreas dentro del total de nacimientos de la población. El análisis de este indicador en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la magnitud de este indicador, el cual proporciona evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas y las acciones que tienen como objetivo promover el parto natural. En nuestro caso, la realidad nacional es que en el área privada casi un 75-80% de los partos son vía cesárea versus el sistema público entre un 15 y un 20%. ¿Ya? Eso evalúa entonces la educación que está recibiendo la gestante o en qué condiciones llega al parto relacionada a las intervenciones realizadas durante la gestación. Además, el indicador puede usarse para apoyar las investigaciones sobre los procedimientos y prácticas de una sociedad respecto a de la accesibilidad y el uso de los servicios de atención de salud durante el parto. Tasa de mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles en menores de un año. Nuevamente, otra tasa que es un indicador relativo, porque estamos tomando una población en específico, que son los menores de un año, y relacionados con las enfermedades inmunoprevenibles. Es decir, todas aquellas enfermedades que están incluidas dentro del Plan Nacional de Vacunación. Los datos para el numerador de este indicador normalmente se obtienen de los sistemas nacionales de información sobre mortalidad, mientras que los datos del denominador provienen de los sistemas nacionales de información sobre nacimientos. Este indicador estima el riesgo que tienen los menores de un año de edad de morir por alguna causa relacionada con un conjunto de enfermedades para las cuales existen programas óptimos de vacunación, lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Sarampión, rubiola, ahora el virus sincicial, hepatitis, está incluida dentro de las vacunas de los primeros 2 meses. Ahora, el análisis de este indicador en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la magnitud, perdón, del indicador, el cual suministra evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas e intervenciones para fomentar la ampliación del acceso a vacunas, por ejemplo, y apoyar las investigaciones sobre los procesos y prácticas de los servicios de salud en cuanto a la vacunación de los menores en su primer año de vida. La letalidad es otro indicador que cuantifica la gravedad de una enfermedad. Es el porcentaje de casos de una enfermedad o un evento determinado que mueren en un periodo especificado. La letalidad entonces va a ser igual al número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado sobre el número de casos diagnosticados de la enfermedad en el mismo periodo. Por ejemplo, el virus ANTA tiene una alta letalidad, porque entre 24 y 48 horas las personas fallecen. La esperanza de vida es el número de años que se espera que viva una persona al nacer si se mantienen las tasas de mortalidad actual. Por ejemplo, acá dice que en el mundo ha aumentado de 46,6 años en los años 50-55 a 65 años de edad en el año 95 a 2000. En algunos países subsaharianos ha disminuido. Esto producto del SIDA. Recuerden que principalmente en África hay una pandemia incontrolable de la transmisión del virus del VIH y el acceso al tratamiento, lo que genera mayor mortalidad por SIDA. Si lo comparamos con nuestro país, la mortalidad por SIDA en Chile es muy baja porque la mayoría de las personas están accediendo a un tratamiento efectivo. En la ex Unión Soviética ha disminuido en los varones de 15 a 60 años, causado por el alcohol y el tabaco.
En Chile tenemos una mortalidad promedio, o sea, perdón, una esperanza de vida de 80,5 años, la cual se desglosa entre que las mujeres viven hasta los 85 años y los hombres a los 80. Índice de masculinidad, otro índice que también existe, que es la razón entre hombres y mujeres. Es decir, la cantidad de hombres dividido la cantidad de mujeres por 100. Ejemplo, en el año 2017 habían 144.945 hombres sobre 151.710 mujeres. Por lo tanto, el índice de masculinidad alcanza un 95,54. Por cada 95 hombres hay 100 mujeres. La interpretación que se da hace índice. Tasa de natalidad, otro elemento a evaluar. Llamada también tasa bruta de natalidad, indica el número de nacidos vivos por cada 1.000 habitantes en un determinado año. En Chile la natalidad se obtiene a partir de las estadísticas vitales que nos entrega el registro civil. Permite conocer anualmente la frecuencia, localización territorial y algunas características de los nacimientos. Bueno, ahí dice que desde el año 82 todas se registran en el Registro Civil de Identificación y el Instituto Nacional de Estadística. Las estadísticas de natalidad están basadas en el registro de los hechos vitales, así definidos por convención internacional, y se originan a partir del registro de los comprobantes de atención de partos inscritos en nuestro país. Por lo tanto, es un registro muy confiable el que tenemos nosotros en nuestro sistema estadístico. De hecho, siempre se destaca Chile con el tema de los indicadores de salud. ¿Preguntas o dudas, chicos, chicas? ¿Estuvo intensa la clase? Entonces, como les digo, yo ahora voy a subir las clases, voy a subir la grabación, voy a actualizar el sílabus y voy a subir el taller, ¿ya? Van a tener una semana para enviármelo, entonces mejor envíenmelo. Déjenme revisar el calendario, esperen. Aquí está. Como la próxima semana hay un receso, la idea es que no estén trabajando o van a estar trabajando en el resto de sus asignaturas. Por lo tanto, envíenme este taller de indicadores en salud el 24 de junio, ¿ya? 24 de junio a las 18 horas. De todas maneras, ahí en el aula virtual yo les voy a dejar todas las indicaciones de entrega y todo eso. Chicos, chicas, no sé si tienen preguntas, dudas relacionadas a la clase o relacionadas al cierre de la asignatura. Sé que tenemos pocas sesiones, pero vamos a salir de una manera muy exitosa. De eso estoy seguro, ¿ya? Tienen la posibilidad de estudiar en parejas para que rindan la prueba y tengan una buena nota. Y además, como les dije, cambié la segunda evaluación, que era una prueba inicialmente, por un trabajo en clases. Que ahí también yo creo que voy a hacer grupos de trabajo entre 2 a 3 estudiantes, no más. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Ya. La prueba es con desarrollo corto y alternativas. Sí. No es una prueba larga, porque la prueba dura 1 hora y media. Lo único que yo les pido es que recuerden lo que yo he hecho énfasis. Cuando le he dicho esto se los voy a preguntar es porque realmente va a estar en la prueba. Con respecto a los grupos de la prueba, no, ustedes organícense para la prueba del 28 en parejas. Si alguien queda como número impar, de hecho va a ser así, porque ustedes son 51, un grupo va a estar de 3 estudiantes, ya, pero solo un grupo. No sé si tienen alguna otra pregunta, aprovechemos ahora que tenemos tiempo. No, el temario se los mando ahora. Sí, terminando acá esta sesión, voy a hacer todo lo que les he dicho. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, recuerden que estoy disponible en mi correo. Así que ahí nos vamos organizando para dar cierre a la asignatura. ¿Ya? Eso. Que estén muy bien y como les digo, en un ratito va a estar todo el material disponible. Que tengan un buen fin de semana y que puedan descansar la próxima semana en el receso. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos el 28. Chau, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, cuídense.